Hoy 21 de enero del 2025 estamos en la Escuela Secundaria General número 8, Don Jesús Silva Gerson de Culiacán, Sinaloa. Nosotros somos los alumnos de segundo H, turno vespertino. Mi nombre es Abigail y mis compañeros son Alison, Carlos, Karen, Isaac. En la cámara está Marcos. Vamos a entrevistar al profe Israel con el proyecto Historia de la Federal 8 en coordinación con el profe Catarino. ¿Podría presentarse? Sí, claro que sí. Mi nombre es José Israel Ramírez Correa. Soy maestro de matemáticas de esta secundaria Jesús Silva Gerson. Ok. ¿Nos podría decir en qué año nació, por favor? Nací el 19 de marzo de 1967. Ok. ¿Y dónde nació? Nací en la ciudad de Torreón, Coahuila. ¿También nos podría dar información sobre qué estudios primarios tiene? Sí, claro que sí. Yo estudié primaria y secundaria completa. Ok. ¿Dónde estudió primaria y secundaria? Primaria y secundaria la estudié en la ciudad de Guamuchi, Sinaloa. Ok. En la ciudad de Guamuchi, Sinaloa, de ahí, aunque yo soy de Torreón, nos trasladamos chicos a la ciudad ahí a estudiar. ¿Y cuál fue su maestro favorito de la primaria? Profesor, tengo varios maestros favoritos, de lo que se acuerda uno. El maestro Francisco, por ejemplo, de cuarto año de primaria, para mí fue fundamental de alguna manera, porque a mí siempre me han gustado las matemáticas y siempre hay maestros que te motivan a seguir estudiando. El director también de la escuela primaria también nos motivaba a trabajar. Ser mejores. Así es. Ok. ¿Y de la secundaria cuál fue su maestro favorito? Uy, en la secundaria hay muchos maestros, como saben ustedes, es diferente a la primaria, tienen uno por cada grado, aquí no. Y en la secundaria donde yo estudié, pues eran mucho más materias que las de ahorita. Muchos maestros marcaron pues generalmente los maestros de matemáticas que te apoyaban, como el gusto de la matemática siempre estuvo presente hasta la fecha, pues siempre yo me fijaba en los maestros que me daban matemáticas y cómo impartían para eso. También tuve talleres, el maestro de dibujo. Me imagino que se fijaba en cómo ser mejor en lo que a usted le gustaba, ¿no? Sí, más que nada se inclina uno por el gusto. ¿Y en la preparatoria cuál fue su maestro favorito? En la preparatoria, fíjate que en la preparatoria yo tuve 2 lugares de preparatoria. Yo los primeros años estuve, y también los maestros de matemáticas de la prepa, yo estuve en la prepa de Guamuchil primero y segundo. A mí me tocaba en prepa de 3 años. Fui la primera generación que la prepa empezó a hacer de 3 años, porque antesito era de 2 años. Y los maestros de matemáticas de la prepa también me motivaron inclusive a estar en concursos. Yo concursé matemáticas en la preparatoria. Yo estudié en la Universidad Autónoma de Sinaloa, de prepa en adelante. Y ahí fue donde, pues, y aquí en Culiacán terminé yo tercero en la prepa Salvador Allende. Y ahí terminé y también tuve maestros muy buenos ahí. ¿Y cómo es que empezó a trabajar aquí en la Federal 8? Fíjense que por pura suerte, porque resulta que mi papá era el subdirector de aquí y yo estaba estudiando ingeniería civil. Estaba estudiando segundo de ingeniería, apenas tenía 20 años. Cuando me propuso él, dijo, como él era subdirector de aquí, supo que había una plaza de oportunidad para impartir clases de matemáticas. Y fue como entré. No entré con la docencia, yo como muchos maestros estudian. Yo estudié una carrera profesional, yo soy ingeniero civil. Pero a raíz de que tenía materias que impartían matemáticas, se me dio la oportunidad en ese año de poder impartir yo la clase de matemáticas. Así fue como se dio la oportunidad por suerte. Mi papá propuso y se pudo dar esa acción. ¿Y en qué fecha, si se acuerdan, empezó a trabajar aquí? Sí, cómo no, el 16 de enero de 1988.
Hace poquito cumplimos 37 años de estar viniendo a la misma escuela. ¿Cómo se sintió los primeros días de trabajo aquí? La verdad, como les platico, yo pues tenía apenas 20 años de edad, entonces sí, un poquito nervioso, como cuando entra uno de una etapa a otra etapa. Los maestros también sentimos el nervio y más yo que iba a empezar a dar clases. Yo tenía ciertas prácticas porque le daba clases a mis compañeros de la escuela, de ingeniería. Estuve dándole algunas clases a los compañeros de las prepa. Íbamos en las tardes y les impartía un poquito más. Como ya más o menos sabíamos algo de matemáticas, pues ellos decían, vamos en la tarde a la prepa, a un salón. Y ahí agarré práctica yo. Entonces, pero sí, no hay como empezar a dar clases y sentirse el nervio, y ya pues se va uno familiarizando. Todavía hay nervio cuando empiezas a dar tu primer día de clases. ¿Y cómo describe la infraestructura de la secundaria el día que llegó a laborar? Hoy, pues la escuela no es como hasta ahorita, la verdad que ha mejorado muchísimo. Es una escuela que ya quisiéramos que varias secundarias tuvieran lo que tienen ahorita la escuela. La verdad es, no había ventanas, no había aire acondicionado. En el principio, cuando recién yo entré, no había ni siquiera abanicos. Empezaban a llegar los abanicos de techo en los primeros años que estuve impartiendo clases. Había ventilación natural y nadie se quejaba del calor. A lo mejor eran otros climas, ¿no? Pero no estuvimos quejándonos de alguna manera, que ahorita los calores ameritan este tipo de aire acondicionado que estamos. ¿Y cómo describiría su relación con sus compañeros de trabajo los primeros días en que llegó? Pero Sí. ahí, como dice que no sentí tanto calor, no sé, pienso yo que puede ser que por el pavimento, ¿cómo estaba toda la infraestructura? Sí. Las casas alrededor. Alrededor de la colonia prácticamente eran muy poquitas calles que estaban pavimentadas. Ni siquiera la avenida Patria está pavimentada. Yo me venía en camión en un Lima desde la ingeniería Ciudad Universitaria, y pues prácticamente era pura terracería. No había pavimentación. Pudiera ser ese también el detalle, que con el pavimento ahorita sí se genera más calor. Entonces, no, la escuela no estaba completamente bardeada, tenía malla ciclónica así era como estaba protegida la escuela. No había más que la barda principal que está por aquí, por la calle Manuel Ávila Camacho, y la entrada era por aquí, por la calle Manuel Ávila Camacho, y había una barda a medias con su malla ciclónica y todo alrededor de alguna manera libre ahí. A lo mejor por eso también la circulación del viento ayudaba, no como ahorita que sí amerita. ¿Y las canchas? Las canchas no había techumbre, estaba libre, estaba... Aquí el homenaje lo hacíamos aquí en la explanada que está, la plaza que está aquí en la entrada, que estamos enfrente de los baños. Ahí eran los homenajes y todos los actos cívicos. Y la cancha deportiva nada más se usaba para eso. Ahorita no, ahorita ya estamos con techumbre, buena área. ¿Y las casas estas ya estaban? La mayoría de las casas sí, había lotes baldíos, pero no, sí había mucha construcción. La Lázaro Cárdenas de la Plazuela, tenía, pues no tenía nada de pavimento, ninguna de las cuadras. Pero sí, lo que recuerdo, yo casi circulaba más por este lado, por el lado de la Plazuela, muy poquitas veces. ¿Y cómo fue la relación con sus compañeros de trabajo los primeros días que llegó? El camión Toledo pasaba por acá, ya pasaba. En la 21 de marzo, No se puede. no recuerdo, yo no usaba mucho pero yo digo que sí pasaba el Toledo. El Toledo sí debe pasar, es ruta vieja. Y de aquí de la Patria para allá. El Margarita. ¿Ya había casas todavía? No había casas. De la Patria para allá no había casas, fue relativamente... Apenas estaban construyendo en esos años, pues ahí. No, estaba baldío. Hasta el Megabastos casi estaba... No existía todo Soriana, bodega. No existía la Soriana, La gasolinera. La gasolinera
como no tenía carro, no recuerdo haber ido así para allá. Mi rumbo era más, Sí. pero la gasolinera yo creo que apenas sí estaba medio rústica, pero sí estaba Y aquí saliendo hay 3 tiendas, ya está ahí, ¿no? la tienda de la esquina. La tienda de la esquina sí es una de las más antiguas. El señor también tiene sus añitos. Sí, yo creo que sí estaban esas tienditas así, la tortillería y esa que está por la Plutarco y la Manuel de la Camacho se me hace que sí estaba. No recuerdo muy bien, porque agarraba camiones. Profe, ¿y la escuela que está acá a un lado? La estaba? escuela primaria sí estaba, la escuela primaria. Esta escuela antes empezó cuando recién yo llegué, tenía muy poquitos años de haberse creado, pero era creado como una escuela para adultos. Una escuela para adultos, así empezó la escuela. ¿Y qué salones recuerda? ¿Eh? ¿Qué salones recuerda? De los- Salones, no, todo estaba construido. Yo recuerdo que todo estaba construido hasta los últimos. No estaban así, le digo, estaban. Los baños que estaban allá atrás no estaban. Esos obviamente tienen nuevos. Son nuevos los baños que están acá, pero el baño que estaba acá sí. Laboratorio, talleres, eran talleres allá. ¿Y el kinder? Todavía estaba. El jardín de niños no me acuerdo, pero el jardín de niños no creo que tenga. Sí, yo creo que. No recuerdo, para aquellos rumbos casi no ubico yo. Pues le digo, no traía carro, tenía. ¿Y cómo describir la relación con sus compañeros en los primeros días que llegó a laborar? Sí, la verdad, pues yo no los conocía, pues. Repito, mi papá era el que sí estaba familiarizado, pero con el tiempo, la verdad que ahorita, que podría decir yo, comparado con esta época, sí eran más cercanos, como que había más tiempo de platicar. Ahorita a lo mejor la vida nos está haciendo más rápido. Vamos, entramos, hay maestros más jóvenes, hay maestros, pero como eran fundadores cuando yo llegué había mucho maestro que llegó aquí y eran los fundadores de esta escuela, entonces le agarraron cariño, aquí se jubilaron, aquí, esa primera generación de maestros que me tocó a mí, que yo era, les repito, la de 20 años, imagínense cuando llegó un maestro de mi edad, por decir. Entonces sí se agarraba mucho confianza uno con los maestros. ¿Y nos puede mencionar algún nombre de las maestras o los maestros que conoció en sus primeros años de maestro? ¿Algún favoritismo? Sí, cómo no, el maestro, bueno, mi papá era profesor, en paz descanse, Ernesto Ramírez Solís, era el subdirector, les digo, estaba el profe Pablo, no recuerdo ahorita su apellido, también era el subdirector de la mañana, y el profesor Francisco De la Peña. de la Peña, era el director, el profesor Francisco de la Peña, cuando recién me recibieron ellos como directivos, y me recibieron bien, y maestros, pues está la maestra María Elena, la maestra el profe Andrés, ahorita los nombres casi no los ubico muy bien, pero el profe Andrés, el profe Tereso, después llegó con parte de la generación, el profe Fortino, el profe Faustino, esos eran maestros de matemáticas que hace poquitos años se empezaron a jubilar ellos ya tenían más, les digo, 3, 4 años más que yo, y hay maestros que se jubilaron pero que empezaron como administrativos y después se fueron cambiando a maestros y a prefectos, que como hay varios aquí maestros que se han hecho así. Está la maestra, bueno, había Norma, me acuerdo de Norma, que era la prefecta, Norma, Rosario, Lupita. Aquí todavía están maestros el profe de la mañana, el prefecto, el Ronnie todavía es de mi generación, tiene más años, Nora. Nora, sí, la maestra Nora también, ella empezó como también en lo de los trabajadores y luego ya ahorita es maestra también. El profe Guillermo, que da matemáticas también, es de los que ha tenido sus añitos. No empezaron,
Por decir, yo podría decir que yo mis 37 años han sido aquí. Yo no me he movido de la escuela. ¿Por qué no me he movido de la escuela? Porque resulta que, como le digo yo tengo una profesión, que soy ingeniero civil. Entonces, yo he combinado mi carrera profesional con la docencia. Y al principio, pues ya me empecé a familiarizar con la escuela y me facilitaron el horario, porque lo difícil sería yo trabajar en 2 lugares y que no me facilitaran el horario. Entonces, el asunto es de que empecé yo a dar clases estudiando y me respetaban cierta hora. Ya después agarré antigüedad y ya con mi antigüedad yo ya pude decir que nomás quería en la tarde. Yo mis horas fuertes son en la tarde. Casi de los 37 años he dado casi todo mi turno es en la tarde. Ahorita estoy dando 2 horas en la mañana, pero son las primeras horas por lo mismo, porque yo tengo otro trabajo. Yo trabajo en el Ayuntamiento de Culiacán. Entonces he estado combinando mi carrera profesional de ingeniero civil con la docencia. 31 años en el ayuntamiento, 37 años aquí en la escuela. Y de los compañeros que usted llegó a conocer cuando llegó a trabajar aquí, ¿hay alguno que aún está aquí? Sí, bueno, ahorita les digo, está la maestra Nora, que ya está, ya en los primeros años también. El profe Ronnie, que es el prefecto de la mañana, también él ya tiene sus años. Bueno, hace poquito estaba otro maestro que en paz descanse, pero él tenía más años que yo, el profe Fortino. Pero sí, quedan muy poquitos. El profe Guillermo Tejeda también es de los que estamos poquito aquí. 4 o 5 nada más. ¿Y en ese entonces había cooperativa? Estaba la tiendita cooperativa. Siempre batallé mucho en el nombre pero sí existía. No así como está ahorita. Estaba un poquito más rústica, no tenía. Así ahorita tiene un pisito, tiene sus mesitas, ¿no? Antes era una tiendita y los señores que vendían aquí. Todavía está un señor aquí vendiendo. ¿Cómo se llama, profe? El señor que vende. Don Moy es de esa época. Pero antes de Don Moy había otros. Sí han estado. Pero Don Moy es uno de los fijos, el que ha estado afuera y ha estado adentro por cuestiones de convenio, pero él es uno de los que ha vendido aquí junto con. Y en la tiendita, en la cooperativa, pues sí ha habido gente de carrera diferente ahí. Y si usted recuerda, ¿qué vendía en la cooperativa? Híjole, pues no recuerdo mucho porque casi no hacía mucho consumo, pero sí, hubo un tiempo en que sí vendían de todo. Ahorita ya es más restringido. Se me hace que se vendían hasta refrescos, pero ahorita ya está más restringido, ahorita ya es más saludable. Vendían cosas que a lo mejor no cuidaban mucho la salud, pero era parte de lo que se permitía. Todo, comidas también, los maestros también comíamos ahí en la cooperativa al principio, tortas, casi se parece mucho el producto, pero ahorita cuidan un poquito más la salud. ¿Qué directivos se acuerdan, aparte de la feria? Pues la escuela está teniendo muchísimos directivos, pero maestros, maestras, no voy a traer una relación porque no recuerdo mucho de los nombres. No, igual pues, luego la pueden mandar y lo sí, pero sí me gustaría mencionar algunos directivos que han estado muchos años. Pues el profe Wenceslao, que también es uno de los que empezó, es el que recuerdo, Wenceslao Ríos, que es el que estuvo muchos años aquí. Las maestras que estuvieron en estos años también ahí. Pero necesitaría yo ver los nombres, pues son muy malos los nombres ahí. Aparte yo creo que déjalo de tarea. ¿Y como cuántos alumnos había en esa secundaria cuando llegó? En la tarde, yo estuve en la tarde, como te digo, estuve en la tarde. Esta escuela ha tenido varias etapas. Al principio sí había más o menos un promedio como de. Yo estuve dando segundos en los primeros años. Te estoy hablando de unos 30 alumnos, 35 alumnos. Tuvo épocas en que he tenido alumnos nada más 12.
en todo el año, 12, 14. Estuvo a punto de desaparecer el turno vespertino en algunos años que no hace mucho, estaba por desaparecer. Se hizo una campaña, tuvimos la suerte de que empezó a darse a conocer la escuela, se hizo volantes, se crearon sectores nuevos en la ciudad que generaron varios muchachos que se vinieran para acá. Entonces, afortunadamente ahorita tenemos alumnos de buen promedio, pero casi estamos al principio como ahorita. ¿Y en el matutino? El matutino casi no, el matutino casi no ha cambiado. El matutino siempre ha tenido un promedio como de 35, 45. A mi entender, yo tengo poquito dando clases en la mañana, pero tengo poquitos años, pero los ubico perfectamente, entonces sí había. ¿Y cómo fue su relación con los primeros alumnos? La verdad que los primeros alumnos sí. Su mochila la dejó allá, ¿no? Sí, ya. No, aquí está. No, esa es mía. Repito la pregunta. Pues se parece mucho. Entonces sí, esa sí es, esa sí. Ok. ¿Con quién? No, falta nada. No, nada más continúa. ¿Repito la Sí. pregunta? Sí. ¿Cómo fue su relación con los primeros alumnos? La relación de mis primeros alumnos, bueno, si se fijan ustedes, les comento yo, no había mucha diferencia de edad. Estoy hablando de un maestro que entra de 20 años con un alumno de segundo año. ¿Qué edad tiene usted? 13 años. En promedio son 13 años. Había 7 años de diferencia entre a lo mejor yo con los nervios empezaba, pero el respeto siempre fue, independientemente que me vieran un poquito más joven de los demás maestros, el respeto siempre se manejó. En aquel entonces siento que los valores estaban más acentuados de los de ahorita. Ahorita, pues sí hay que platicar de otros asuntos. ¿Qué edades tenían los muchachos? 13, 12 años en el promedio. No era más grande cuando... No, bueno, había alumnos que podían tener hasta 14 años, 15, pero 14 años no, de todas maneras no es mucha, es más cerquita la diferencia. ¿Y cómo lo describiría? ¿Cómo que? ¿Cómo lo describiría a sus primeros alumnos? ¿Cómo lo describiría? Se manejaba mucho el respeto, los valores, la verdad. No había necesidad de que estuviéramos gritando, no había necesidad en ese sentido pienso que a esta época, ahorita sí ya es un poquillo más de reforzar el asunto de los valores y el respeto. ¿Y cómo trabajaban sus horarios en la escuela? Los horarios. Yo, los primeros años que estuve, yo estuve después del receso, porque les comento, yo estudiaba y me comía y me venía y me facilitaban a mí después del receso, mis horas. Yo siempre estuve después del receso. Ahorita actualmente ya tengo más horas de clase. Ahorita ya solamente no tengo la primera hora. Imparto clases desde la segunda hasta la última clase. Y pues porque tengo más horas de matemática, más grupos. En aquel entonces era un grupo, luego fueron 2. En aquel entonces matemáticas solamente se impartían 4 días. Ahorita les están dando 5 días a la semana. Descansaban un día automáticamente de matemáticas. Entonces yo empecé primero con 4 horas, luego con 12, que eran 3 grupos. Se cambió el sistema a 5 días a la semana y ya empecé a tener 15 horas, 3 grupos. Y así me fui algunos años, hasta ahorita que tengo 2 grupos en la mañana, 6 grupos en la tarde. Tengo 8 grupos yo ahorita de la escuela esta. ¿Cómo era el uniforme de sus alumnos y alumnas? Fíjense que pues era igual. Primer año en la mañana rosita, segundo año azul
y tinto. La diferencia es que a lo mejor no había mucho logotipo, pero también los alumnos, por ejemplo, usaban camisa y tenían que traer de azul el grupo, bordado, de rosita para identificar, porque ahorita no sabemos si el niño es de primero, segundo, tercero. Hubo un tiempo en que se usaban las camisas del color del pantalón. Yo cuando estaba en la secundaria se usaba corbata, se usaba el cinto, se usaba hasta una boina, una gorrita. Y la camisa era de manga larga, kaki, junto con la camisa de adentro. Siempre. Sí, ¿Y siempre. en los homenajes? En los homenajes, en los homenajes es donde nos decían que trajéramos la gorrita, la boina, ahí en el homenaje. Todos. Todo. Las mujeres no. No, las mujeres siempre ha sido un uniforme así, azul, tinto, y solamente le ponían el bordado al grupo, para identificar si eran de segundo, obviamente, pero si segundo A, B, C, D, en la tarde. ¿Había sanciones si no utilizaban, como decía el reglamento? Sí, había sanciones. Sí siento que era un poquito más estricto, a lo mejor pues en el sentido de que el reglamento pues es diferente ahorita, actualmente, pero sí había sanciones cuando y en aquel entonces pues se podía decir, ¿sabes qué? Vete a tu casa, te da algún reporte. Ahorita se cuida más al alumno, pudiera ser el caso de que no se les permite salir. ¿Qué recuerdo de la escuela para trabajadores? ¿Qué recuerdo tengo de la escuela de trabajadores? Pues prácticamente yo cuando entrábamos en la tarde y salíamos, ellos entraban. Que les digo, es una escuela que también se llama de trabajadores porque la gente que trabajaba podía estudiar la secundaria abierta, por decir aquí. Realmente era el turno en que salía yo y ya llegaban los de la tarde. Casi, no mucho, en el sentido personal, casi no tuve mucho trato más que con los maestros que daban, que también impartían aquí en la tarde. Lo que me platicaban ellos, de que venían, sí era muy frecuentado por gente que trabajaba y quería estudiar la escuela abierta aquí. ¿A qué horario salían? El horario que teníamos era más tarde que lo de ahorita. O sea, entraba igual a la 1, pero casi a las 7 de la tarde se salía. Poquito cerca de las 7 de la tarde. ¿Habían intendentes antes? Sí, había intendentes, inclusive todavía hay una señora que, aunque no le tocó al principio del año, pero sí, no había tantos intendentes de alguna manera, pues a lo mejor porque la escuela ahorita ya está más grande, pero sí había intendentes en menor cantidad, pero la escuela a lo mejor ameritaba menos trabajo de ahorita, por decir. Ahorita se podría justificar porque la escuela no es que haya crecido en aulas, pero sí creció en pavimentación, en la cancha, en los baños. No había los baños de acá, ahora son otros baños. Sí creció en ese sentido, en la infraestructura de la escuela. ¿Y se acuerda de los nombres de los intendentes? Sí, dependiendo del año, algunos sí que... Inclusive aquí hay una muchacha que yo le di clases, que su mamá también fue intendente de Los Ángeles, por ejemplo. Es mamá de Yasmín, no sé si lo ubican a la muchacha. A ella yo le di clases, a Yasmín. Y a su mamá pues la ubico muy bien. Lupita también era intendente. Lupita, que ahorita está en la mañana, Lupita también que estuvo aquí. Ella no entró junto con la generación de nosotros, pues, aunque tiene más años que yo de servicio, pero sí es una de las que tiene más años de trabajo, Lupita. Y es la que más ubico, la mamá de Lupita. ¿Qué horarios tenían los trabajadores? Los trabajadores de... La escuela. ¿Cómo es? La escuela de trabajadores. La escuela de trabajadores
Yo creo que era de 7 a... De 7 de la tarde a... Eso habría que preguntar a su maestra. No, ahora fíjense. Porque generalmente, yo no digo, yo cuando salía... A las 10 me dijo. Sí, ok, es de 7 a 10 de la noche. Sí, me imagino que debe haber sido 9, 10 de la noche porque sí salían tarde la escuela de trabajadores. ¿Cómo eran los alumnos y el uniforme de la escuela para trabajadores? No traían uniforme. Tengo entendido que no traían uniforme. Yo los miraba, pues salían del trabajo y tenían que venirse para acá. En el sentido de alumnos no había una obligación eran adultos, pues ya no había una necesidad de uniforme. ¿Hasta cuándo funcionó la escuela para trabajadores? Híjole, muy buena pregunta, porque no recuerdo muy bien, de repente ya los profesores ya empezaron a venir, pero sí duró algunos años, como en los 90, antes de llegar al 2000, yo creo, no recuerdo muy bien, porque pues yo no trabajaba en la Trabajadores, pues ahí no recuerdo sinceramente, salvo el caso de que ya había algunos maestros que estaban y que se cambiaban para acá, definitivamente, pues, y que ya no empezaron a venir alumnos. Pero sí duró algunos años ahí en los 90, yo creo que fue. ¿Conoce alguna leyenda o algo sobrenatural sobre el Federal 8? ¿Alguna leyenda? Siempre se han manejado muchas leyendas. Una escuela como cualquier otra escuela, tiene muchas historias. Y puedes tener historias tristes, historias muy alegres. La mayoría han sido muy beneficiosas. Yo lo que les puedo decir es, por ejemplo, una leyenda que se generó en los años que pasó por ahí. Siempre se ha dicho que en la noche aquí espanta. Pero a raíz de algunas noticias graves que han pasado aquí han pasado varias cositas que son lamentables. Por ejemplo, los pleitos que nunca acaban, las peleas que nunca acaban. En un año me tocó a mí ya salíamos por acá, por el parque. No recuerdo el año, la verdad no recuerdo el año, pero ya tiene muchos años eso. Como siempre nos despedimos, pero supimos que se había peleado un niño de primero contra uno de tercero y se quedaron los directivos aquí y desafortunadamente ese pleito no llegó bien, ese pleito por ahí nos dijeron que en la plazuela iba perdiendo el niño de tercero y que porque el niño de primero estaba más grandecito y le pegó y que otra persona externa le dio una pistola y le disparó, lo hirió grave. Los mismos que le dieron la pistola, así supe yo que lo trajeron hasta acá a la dirección del director y se lo trajeron al niño de primero. No recuerdo los nombres, desgraciadamente, pero es lo más fuerte que podría haber pasado, algo interno, pues que no se le desea a una escuela que pase ese tipo de problemas, pues. Aunque fue fuera, pero se hizo ya interno. Y el niño ya, por más que vinieron a ayudarlo, le hablaron a la ambulancia, pero el niño no sobrevivió. A partir de ahí empezaron a decir que ese niño ya salía, que se aparecía. En esos años, ya después ya se fue perdiendo. Yo ahorita no creo que recuerde a alguien en esa escena o ese problema que hubo fuerte de la escuela. Eso es lo que, a raíz de eso puede ser leyendas y siempre hay leyendas de esa manera en las escuelas, por problemas de otra cosa. ¿Había problemas con los estudiantes de la Federal 6? Sí, eso ya es generacional. No sé por qué, pero siempre ha habido discusiones, pleitos, batallas campales entre una escuela y otra que no le entiendo yo el sentido.
la mayoría de las veces que he preguntado yo, oye, ¿por qué fuiste tú y por qué te pelearon? No, me miró feo, o simplemente porque es de las 6. Y los de las 6 también vinieron para acá y nos estaban esperando afuera. Ha habido épocas y fuertes, que sí hay pleitos y se han metido. Eso ha ido disminuyendo, gracias a Dios. Ha ido disminuyendo, pero sí en los últimos años todavía los pleitos entre los mismos alumnos, los pleitos entre otra escuela, sí se ha sabido y si encuentran ustedes un motivo, son algo que no tiene chiste. Inclusive los pleitos de aquí. Entre una niña y una niña, entre un niño y un niño, no hay sentido. Siempre dices, ¿por qué te peleas? No, me quitó el novio. Y ni el novio ni sabe. Ni sabe que es novia. Entonces digo, no, pues ¿cómo se pelean así? No hay manera de justificar un pleito. ¿Y habían enfermeras? Enfermeras en los primeros años no. Trabajadoras sociales, eso es nuevo, lo de la enfermería es nuevo. Tampoco tiene poquitos años, pero sí. Tiene apenas unos cuantos años que hay enfermería. Y qué bueno. Ha habido de 15 años para acá, algo así como de enfermería. ¿En qué llegaban aquí los estudiantes? ¿Cómo llegaban? En aquel entonces no había celular. Los celulares empezaron ya aquí, pues. Era muy raro que una persona, hoy como ahorita, un alumno prácticamente no traía celular. El que podía traer cuando empezaron fueron los maestros. O uno que otro alumno. Pero se llegaba, principalmente era a pie y en camión. Principalmente era en camión o si no a pie. Muy raras veces en carro porque los alumnos eran muy cercanos aquí. Eran muy cercanos, no había como tantas colonias que necesitaban mucho carro como ahorita. ¿Qué colonias eran? La Lázaro Cárdenas existía, la Toledo, la 5 de Mayo, casi todas esas colonias sí existían. Para acá, la Tolocorro, pues como le digo, hasta ahí. Y sí estaba todo, habitación, casas, pero no estaba tan tupido ahí. Les digo, de la Patria para allá no estaban, los fraccionamientos que están ahí no estaban. ¿Para allá hasta dónde llegaban? Hasta allá prácticamente llegaba hasta donde está el bulevar del Tianguis, pero no estaba pavimentado. Ahí sí había casas ahí, tengo algunos que tienen negocios por ahí, que los he ubicado yo a ellos. Pero sí, casas sí había, no estaban tan tupidos, pero sí había habitantes ahí. La misma necesidad de las colonias, de los alumnos, era cercano aquí. ¿Qué materias da usted? Materias. Sí. Yo he dado el 90 y tantos % de mis 37 años he dado matemáticas. Pero fíjense que hubo una oportunidad porque yo estudié un poquito inglés. Di un curso de inglés aquí, esa es otra de las... Impartí inglés ahí, porque estudié 3 años. Aparte tenía oportunidad de estudié 3 años en el Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Y hubo una oportunidad de dar clases y dije, voy a ver qué se siente dar la parte de matemáticas. Y sí, di un ciclo nomás de inglés que ya ahorita ya nadie se acuerda. ¿Cómo enseñaba? ¿Cómo enseñaba? Los salones no tenían así la forma. Prácticamente un pizarrón verde. A lo mejor ustedes no les tocó, la generación de ellos de la primaria. ¿Sí? ¿Con GIS? Con tiza. GIS y tiza, pues. GIS y el pizarrón. De esos verdes ahí, muchos años. Cuando llegaron los pintarrones blancos y nos empezaron a decir que se usaba el plumón
este que están usando ahorita es una maravilla. Porque si contaminabas, siempre terminabas Sí. como si estuvieras enjarrando ahí, los maestros siempre. Lo olía. Y el olor, muchos maestros tuvieron problemas de respiración porque el polvito del kiss sí hace daño, de alguna manera, por tantos años y la garganta. Entonces, cuando llegó, esa es la manera que enseñábamos, con puro pizarrón, kiss, cartulina, no había internet, los trabajos eran el libro se usaba mucho el libro, leer mucho, investigar mucho era antes. Ahorita la facilidad de este aparatito les ayuda muchísimo, el internet también. Cuando llegó habían talleres. Sí, perdón, sí había talleres, muchos talleres había. Estaba el taller de dibujo técnico, estaba el taller de mecanografía, donde enseñaban a escribir a máquina. La maestra Silvia López era una de las que estaban en dibujo, estaba electricidad, estaba herrería, enseñaban a soldar. Inclusive los alumnos en aquel entonces a la hora hacían exposiciones de los talleres, exposiciones, y todo lo que hacían lo mostraban. Muchos talleres había corte y confección, enseñaban a coser y todos los diseños, había muchos talleres. ¿A qué jugaban los alumnos en el recreo y las alumnas? El juego, la verdad que era más abierto porque no existía el celular, no sé, ahorita nomás se dedican a jugar pleitos y no sé qué más hay, los celulares. Eso. Ahorita, antes se las ingeniaban, jugaban a la cuerda, brincaban la cuerda, correteaban, eso sí, todavía veo que corretean, pero fútbol ni se diga. El voleibol casi no se practicaba. El fútbol entre los niños sí, mucho. Veo todavía que de vez en cuando uno que otro sí juegan fútbol, pero ya veo más en los salones. No había nadie en el salón que se pusiera a jugar otro tipo más que aquí alrededor de la escuela. No dependían mucho de otras cosas más que de su imaginación en los primeros años. Llegó el celular, llegó el internet y se acabó el asunto de imaginarse cómo jugar. Habían tinacos. Tinaco no había. Estaba una subterránea ahí donde está la plaza, que hace poquito la cancelaron o la remodelaron, no supe muy bien qué hicieron ahí, pero estaba nomás una, ¿cómo le pueden llamar aquí lo de abajo? No, es un cisterna o aljibe, pueden llamar aljibe ahí. Ese era por decir el tinaco que existía de ahí se surtía uno el agua a través de una bomba. Esa es la que recuerdo yo que estaba ahí. ¿Cómo era el sistema de ventilación? El sistema de ventilación, como les comenté al principio, los salones eran sin ventanas, sin protección, eran libres, tenían protección nomás pero no tenían el cristal, no tenían nada, la ventilación era natural nada más. En los primeros años que todavía la escuela era nueva, ni siquiera habían puesto los abanicos. Siento que no había mucha necesidad, no recuerdo. Hasta despuesito de algunos años ya no se aguantaba uno. Ya cuando empezaron las pavimentaciones de las alrededores y eso, ya sí siento que el calor sí. Dijo que se practicaba mucho antes el fútbol. Sí. ¿El básquetbol también o el básquetbol tampoco? El básquetbol sí también, pero no tanto como las canchas que estaban. Todavía hay un tablero que existe, todavía no estaba duro, yo creo el aro, y es más difícil combinar, pero sí jugaban básquetbol, pero era más difícil, yo pienso que el tablero los tableros que estaban de la cancha en aquel entonces eran rústicos y no les gustaba cómo botaba andar correteando la pelota
Más era el fútbol era más. ¿Y algunos juegos de que usted haya jugado o que haya visto que jugaran que usted recuerda? Sí, no, sí, aquí han traído trompo, valero, jugaban mucho también al trompo, inclusive hubo una época en que volvió el trompo de plástico y volvió esa generación que nos recordó los juegos de antes, pero obviamente el trompo antes era ¿sí conocen el trompo? Ah, con el juego de calamar, el trompo era de madera, era de madera duro y había competencias de quién, pero el juego que siempre se han manejado antesito de todo eso, siempre han estado en la canica, el juego de la moneda, y también regresó, son épocas que después a alguien se le ocurre decir, vamos a jugar a la rayita con la moneda. Ahorita en estas épocas yo no he visto, pero sí hace algunos años veo que dice, otra vez regresa. Es un ciclo, ya un poquito más moderno, pero sí hay juegos que se regresan ahí, por los años. ¿Antes habían torneos de ajedrez o es inventó nuevo? El torneo de ajedrez siempre ha habido, dependiendo de una escuela. Les digo porque yo cuando estaba en la escuela secundaria, yo empecé a concursar en el juego de ajedrez. Por eso más o menos lo conozco. Por eso yo, en la tarde es el que con otro profe organizamos el juego de ajedrez, que lo recomiendo muchísimo. Sí. Pero el juego de ajedrez siempre ha estado, nada más que dependiendo si hay alguien que lo facilite, regresa el juego de ajedrez. El juego de ajedrez yo lo recomiendo mucho, que debería haber un club, siempre un club, así como un club de lectura, el club de ajedrez debería ser de los que saben y de los que no saben, porque el que no sabe, gracias a este apartito es una de las ayudas. Yo no podía, alguien tenía que explicarme a mí, tenía que tener un tablero para poder muévele aquí, hale acá, leía un libro, un reglamento, iba a concursos y ahí se enteraba uno de algunas cosas que no sabía, pero el internet te facilita que si no sabes, yo veo que con errores te dice, muévelo para acá, o si le aplasto acá me dice que te puedo mover, me da opciones, eso puede ayudar mucho. Pero sí recomiendo mucho el ajedrez que se implemente. El ajedrez tiene muchos años y en la escuela, en la escuela también, pero sí ha estado a veces, con unos años que sí, hay 2 o 3 años que no, pero sí queremos que quede ya fijo. En los últimos 10 años para acá ya ha habido cada año un concurso de ajedrez. ¿Y la librería cómo la recuerda? La biblioteca sí tenía muchísimos libros, había mucho que consultar. La biblioteca, no recuerdo los primeros años, pero la biblioteca no estaba donde está ahorita acá. Ha cambiado mucho la biblioteca. Pero sí tenía, el último que duró más años fue ya el que está cerquita de las canchas, por aquel lado. Ahí sí duró mucho tiempo y sí había mucha consulta, sí había mucho alumno que iba para allá, más porque no había internet. ¿Qué ha cambiado y qué no? En la escuela, Sí. haciendo una comparación, bueno, la infraestructura ha cambiado muy bien. Ya no hay aulas que no, antes tenían el piso rústico, ese gris, no tenía ventilación, ahorita ya es vitropiso, mini split, aire acondicionado, a veces falla uno que otro, pues es lógico, por el uso, cualquier uso tiene su caducidad, ¿no? Pero sí ha mejorado muchísimo en ese sentido. No había muchas banquetas, no había muchas áreas verdes, no había mucha tierra, pero
pero a lo mejor se divertían también igual los muchachos. ¿Cómo define usted a la Federal 8? La Federal 8 viene siendo como un centro de trabajo que para que te pueda gustar la docencia necesitas tener el gusto de tu trabajo. Cualquier trabajo que tú vengas con el ánimo, no se te va a hacer aburrido. La verdad que no se te va a hacer aburrido. Yo puedo clasificar a esta escuela como un lugar que les digo, yo tuve por suerte. Yo no planeé venir a la escuela, a la docencia. Se me dio, pero le agradezco a Dios que me dio la oportunidad de conocer un poquito más de la docencia, y ya empecé a agarrarle más cariño, más porque siempre, desde que les he contado, siempre me ha gustado las matemáticas. Si se fijan, he mencionado las matemáticas y a los maestros de matemáticas desde la primaria, secundaria, preparatoria y universidad. Entonces, si yo hubiera dado la docencia a otra materia, probablemente a lo mejor sí no hubiera durado tantos años, porque cuando no tienes el gusto de algo que impartirle emoción, pues prácticamente no puedes durar en algún lugar donde estés. Yo siempre he aconsejado a los muchachos que cuando vayan a trabajar, si van de lo que trabajen, que les guste, que se apasionen, porque si no tienen esa pasión no van a poder vivir a gusto, la verdad, no van a poder vivir a gusto. Gracias. ¿Algo más que...? ¿Cómo define a la Federal 8 de la compañía? Sí, Sí. Gracias. ¿Algo más que quiera agregar sobre la escuela? Bueno, no, la verdad que ¿qué me gustaría agregar? Me gustaría agregar que todos los maestros y todos los alumnos que sean parte de los directivos y la intendencia, los trabajadores administrativos, que fueran un solo grupo. La verdad que sí me gustaría que al momento de irse conociendo fueran agarrando lo que les dije yo, esa pasión, tanto como para dar clases como para recibirlas. Cuando un niño, un alumno, una alumna viene sin ganas, por más que un maestro se apasione en algo, es difícil que ese alumno o esa alumna vaya a recibir lo que está. Y lo contrario también, si el maestro no viene con esa pasión, muy difícil va a ser que exprese lo que quiera dar. Entonces, yo lo que puedo decir extra es de que si un maestro sigue impartiendo clases en esta escuela, que siga pensando que es un trabajo que le apasione, y el alumno que abran su mente ahí para que puedan, porque casualmente pues hay una de las materias más, por decir, enfadosas o más difíciles, dice, inglés y matemáticas. Agarramos siempre en unos lugares, los primeritos lugares de que no, a mí no me gustan las matemáticas, a mí no me gusta otra materia, pero siempre matemática está presente en la materia que casi se les hizo difícil. ¿Pero por qué? Porque cerramos mucho nuestra cabecita. Si abrimos más esa opción de decir, bueno, voy a ver qué. Todavía no empiezo la clase, ya los alumnos empiezan a decir, ya bien, espérate, voy a empezar, a ver qué. Ese es el consejo que puedo dar, que abramos más nuestra mente. Agradecemos mucho por su colaboración en nuestro proyecto para el archivo de la Federal 8. Muchas gracias a ustedes por acordarse de uno. Gracias, profe. Gracias. Gracias.